Llegó el momento de escuchar a una queridísima escritora, periodista, pionera de la edición destinada a las infancias en nuestro país, a la que todos y todas conocemos y también admiramos, porque ella forma parte de nuestra cultura y de nuestras vidas desde hace muchos años. Nos honra con su presencia la señora Gigliola Zecchini, conocida por todos los argentinos y las argentinas como Canela. Bienvenida a la feria. Mientras hablaban las autoridades y los compañeros queridos, yo miraba el cielo porque me gusta mucho mirar a esta hora, me gusta mucho ver el momento en que cae la noche. No puedo saber en qué momento cayó, si cuando hablaba Vaccaro, si cuando hablaba usted, señor ministro, no sé, pero cayó la noche. Agradezco mucho esta distinción, no sé si la merezco, pero no sé si me hace feliz, me hizo trabajar y aprendí. Pero bueno, estoy representando a los autores y autoras de la literatura para niños y jóvenes y a sus ilustradores, que también son autores. Ahí están. Arranco con un propósito. No diré más la feria chica, diré la feria de las vacaciones, no. O la feria infantil y juvenil. Este es su nombre oficial, ¿verdad? Bombini me enseñó que no hay que usar la palabra juvenil, hay que decir jóvenes. Pero bueno, ya está, juvenil, infantil y juvenil. Según el protocolo, el ministro de Cultura, Tristán Bauer, que está aquí presente, es más, usted viene de un viaje. Si usted se va dentro de un ratito, yo sigo con el discurso, no me voy a ofender. Puede irse. Pero me da un beso antes de irse. Bueno, según el protocolo, es el ministro que está aquí presente quien debiera haber hablado al final con su discurso. Pero en la feria hay una tradición. El último que habla es el autor. Creo que es una decisión que tiene que ver con el espíritu de esta feria y también la Feria Internacional de Abril. El autor es esencial en la creación de un libro, o en todo caso, el que se compromete primero. Y la idea es generar el puente afectivo, emocional, que abre la promesa del encuentro real entre escritores, libros y lectores, y yo añado editores. Hablo del libro real, el de papel, en cuerpo y alma. Así que gracias, señor ministro, y gracias a las autoridades de esta feria. A Chiqui González, que desde hacía mucho tiempo quería volver a ver, al señor Alejandro Vaccaro, que improvisa, me encanta ver cómo improvisa. El ministro también. Cuando le vi el discurso, digo, yo por suerte tengo a alguien que lee. No, ha improvisado. También a Gabriela Pérez, que está por ahí, no la veo en la noche ya, no la veo, Gabriela, y a Ezequiel Martínez, que tuvo la gentileza de mandarme a buscar, de hacerme traer, de saber si me faltaban 5 o 10 minutos. Primero hablemos de este palacio, el Palacio de Correos y Telecomunicaciones de la ciudad de Buenos Aires, también llamado Correo Central históricamente. Ahora es el CCK, el Centro Cultural Kirchner, y aquí suceden muchas cosas valiosas para la cultura. Y estamos en lo alto, en el cielo, dijeron. Abajo, bien abajo, circuló parte de nuestra historia. Por eso me interesan mucho los pisos, el sótano, los sótanos. Hoy pregunté, hay gente que trabaja aquí que no sabe que hay lugares ocultos. Está así el espacio que ocupaba Eva Perón. Aquí atendía, ¿verdad? Aquí atendía. Por eso hablo de la historia. Aquí llegaban las cartas que eran puras palabras, palabras escritas a mano con emoción, con formalidad, nostalgia, con ira o con amor. Todas las cartas que se enviaban en sobradas y los paquetes y las postales, desde y hacia las provincias y desde todos los países y hacia todos los países del mundo, por ahí. Entre ellas las cartas que los abuelos, los padres de mi madre, que ya estaban aquí, enviaban a Italia. Escritas con letra insegura, decían: vengan, vengan, que este es un país muy libre y generoso, no hay violencia y no hay hambre. Tiempo después, atravesada ya la guerra, los hermanos mayores que habían venido a ver si esto era cierto, nos mandaron los pasajes a través de este correo, de estos lugares
que están más cerca de la tierra. Así es como llegué al país generoso, al país sin hambre. Y con mucho amor rápidamente aprendí esta lengua cercana a la mía, pero distinta. Para ser justos, quiero recordar la primera palabra que aprendí. ¿Quieren saber cuál es la primera palabra? ¿Y quién me la enseñó? Me la enseñó Gardel. En el barco pasaban películas. La que recuerdo más es la de un personaje que sube por la escalerilla de un barco. Esto me causa asombro. Un barco adentro de otro barco. El señor engominado se recuesta en la baranda. Tiene una seductora sonrisa y canta. Por una cabeza, yo no lo puedo cantar ahora. ¿Alguien sabe cantar por una cabeza? A ver. Gracias. Por una... ¿Cómo sigue? La boca que besa. Bueno, no, yo eso no me interesó mucho, pero sí cuando terminaron de proyectar la película, siguen cantando. ¡Qué aplauso merece esto! ¡Qué lindo! Con el ala del sombrero. Me había olvidado del sombrero. Me parece que ahí no canta. No sé, hay que ver la película. Él se recuesta en la baranda y tiene esa seductora sonrisa y me dijo por una cabeza, y yo le pregunté al que proyectaba, ¿qué vuol dire cabeza? Ah, me dijo muy serio, cabeza quiere decir testa, esto con lo que se piensa. Así que gracias, Carlitos Gardel. Fueron los libros los que me acercaron a la historia de nuestro país. Vieron que digo nuestro país. A los cuentos, a las leyendas, las novelas. Voy a nombrar un libro que no es de autor argentino, María, del colombiano Jorge Isaacs con ese, novela que debo haber leído 5 o 6 veces, hasta casi sabérmela de memoria, hasta comprender del todo el meollo, las claves de este idioma que me parece de una riqueza extraordinaria. Es una historia de amor y sin embargo entendí las grandes extensiones deshabitadas, la naturaleza exuberante y pródiga, la distancia entre los dueños de la tierra y quienes la labraban, la diferencia entre los blancos de origen europeo y los originarios de estas tierras, que estaban destinados a servirlos y a la injusta realidad de los esclavos. Entendí el viaje obligado de los jóvenes hijos de las familias principales, pudientes, se decía aquí en Buenos Aires, que luego serían políticos y gobernantes y dueños de su país. Bueno, hacia Europa iban esos jóvenes prometedores, Francia, el país de las luces, la revolución y el arte nuevo, para completar su formación. Es que los libros son semillas que quedan en nosotros y sus páginas brotan muchas veces en nuestra memoria, en los recursos del lenguaje, que se enriquece y se amplía. Frutos impensados, historias de vida, historias de terror, de intriga, de aventuras, para el llanto o para la risa, pero nunca inocentes. La escritura nunca es inocente. Por eso se queman los libros o se prohíben, y aún los libros para niños, lo sabemos muy bien, sucedió en tiempos de la dictadura. A 40 años de la democracia, rindo homenaje a esa hoguera. ¿Por qué? Bueno, voy a contar algo que me dijo Graciela Montes. Su marido, que integraba la editorial, el Fondo de Cultura Económica. No, ¿cuál era la editorial? Ayúdame. No hablen todos juntos, chicos, de a uno solo que me diga. El Centro Editor de América Latina. Bueno, el marido de Graciela, que trabajaba en la editorial, cuando llegaron los responsables de armar la hoguera con los libros que consideraban debían ser prohibidos y que todo era un centro de guerrilla y de violencia, no era cierto, pero bueno, ayudaron a sacar los libros que estaban relativamente húmedos. Fue muy difícil encender esa hoguera. El marido de Graciela vio que no tenían plata para comprar fósforos y entonces dijo, yo voy a comprar fósforos, porque él sabía que los libros estaban húmedos y que no se iban a quemar. Fue un simulacro de hoguera. De esto se trata aquí, de exponer para que los más chicos y los que ya despuntan la juventud, y que se produzca lo que yo llamo el encuentro amoroso entre un libro y su lector.
Deseamos que suceda en este palacio que se transforma en esta semana de invierno en un pueblo de libros. Este pueblo que se abre hoy, en el que se congregan especialmente los libros que pueden atraer, provocar curiosidad, generar en un niño o niña, en los adolescentes, el deseo de poseerlo como objeto, leerlo posiblemente, y descubrirse en el libro, convertirse en descubridores de sí mismos. Juguetes y pantallas versus libros, no. La enorme producción de juguetes que integran el mundo de la infancia tienen un enorme poder. Y frente a productos terminados, un oso de felpa, ladrillos para armar, un avioncito, rompecabezas, juegos de mesa, el niño, el adolescente, fantasea, resignifica, enfrenta el ganar y el perder, disfruta y crece. El contenido audiovisual, por su parte, películas, series, cortos, que tanto espacio han ganado entre los productos para la infancia y adolescencia, constituyen una invitación multisensorial. Siempre hay un guión, un director, un paisaje, voces, música y movimiento. Muchos recursos que apuntan a los sentidos y que deben asimilarse simultáneamente. Todo contribuye, sí, pero el libro, desde su ya milenaria invención, este artefacto sencillo, portable, durable, que se puede compartir, apela a la atención y a la imaginación de otra manera. Especialmente en la ficción, las palabras impresas que se acompañan con ilustraciones, que las expanden y contribuyen a cierta pausa de la lectura, facilitan el goce y la creación, pero con el único recurso que tiene el libro y una sola demanda, le propone al lector que sea un creador, que ponga toda su inteligencia, su imaginación en crear a través de lo que le significan esas palabras. El ejercicio de esta creación confiere a estas palabras del libro impreso un poder más intenso, el poder de la simbolización. Y de ese modo, los libros contribuyen quizá como ninguna otra cosa a la construcción de la subjetividad, a la construcción de la competencia cultural, o mejor dicho, al capital cultural. Un derecho humano que debe ser atendido como un derecho esencial. Y yo añado a este concepto que hemos debatido en estos días con Susana Lori, que el valor de la lectura y la plena comprensión de lo que leemos nos lleva al dominio y a la conquista del lenguaje. Entonces, a esta convicción del acceso al libro como un bien esencial, hay que acompañarla con políticas cada vez más definidas que ayuden a la accesibilidad del libro. Pero los libros, dicen los padres, los maestros, las autoridades que los tienen que comprar, son cada vez más caros para el menguado bolsillo. Y aquí aparece el gran reclamo que los responsables no tienen, creo, registrado a fondo. El primero de público conocimiento es el problema del encarecimiento, del precio del papel que ha subido exponencialmente y sin justificación, casi triplicando la inflación. Aquí en la Argentina tenemos el papel más caro del mundo. A esto se suma el hecho de que muchos insumos de la industria imprentera escasean y encarecen también el precio de la impresión. Esta dificultad que tienen que enfrentar las editoriales, ya que el papel significa el 60% del costo del libro, todas las editoriales, pero especialmente las pequeñas y nuevas editoriales, que son muchas, les aseguro. Esto atenta contra la bibliodiversidad. No puede crecer la oferta de libros. Al contrario, se bajan de catálogo libros que no se pueden imprimir, se limita la edición de nuevos títulos y los tirajes son cada vez más reducidos. Otro serio problema que afecta a la industria del libro es la falta de exención del IVA a las librerías, las que son exclusivamente librerías, reclamo que lleva años sin ser escuchado. Y en este circuito el autor está perdidoso. Me fijé y esta palabra es correcta, perdidoso. Cobra los derechos de los libros de su autoría que han sido vendidos cada 6 meses y no es el 10% del precio al momento de cobrar. Así, las liquidaciones son magras. Pocas editoriales ofrecen un adelanto a la entrega de su obra, de modo que el resultado del trabajo que han producido a veces a lo largo de mucho tiempo, energía y trabajo, no resuelve el problema. Sé que las editoras y editores escuchan esto y sentirán que planteo una dificultad más entre las que tienen que enfrentar en este momento.
Sé que esto les causará escozor, pero yo estoy aquí representando a quienes para escribir necesitamos, como cualquier vecino, el beneficio de nuestro trabajo. No privilegios, tiempo, seguir aprendiendo, estar presente muchas veces para hablar del oficio. Pocas veces se recibe compensación por esto. Quizá la solución pueda encontrarse a través del diálogo, cada cual con su editor. Y tenemos un antecedente al final de la década del 80, y creo que la iniciativa de liquidar los derechos de cada 3 meses partió, en mi caso, de la editorial. Cuando la economía se recobró, volvimos a las liquidaciones 2 veces por año. Dejo planteado el tema y regreso al del papel. Hay que arbitrar las medidas necesarias, señor ministro. No es su competencia directa, pero lo subrayamos otra vez, para que estas condiciones que afectan severamente la producción y que encarecen su precio de venta, hablo del libro, en el desarrollo de esta industria, que es virtuosa por donde se la mire, que integren las decisiones a tomar en sus planes gobernantes, legisladores, dirigentes y también industriales. No se trata de quejarnos, lamentarnos, indignarnos. Insistiremos en esta demanda que está a la espera de resoluciones legales por parte de nuestro gobierno actual y estemos atentos al lugar que ocupa en la agenda de quienes aspiran a un próximo gobierno. Estamos a más de 20 años de un nuevo siglo que prometía tantas cosas, no solo a la Argentina, al mundo. Lo cierto es que se impone un viraje, para muchos de nosotros muy complejo. Hemos tenido que alfabetizarnos otra vez, aunque esto nos ha llevado a ser nosotros mismos adictos a las pantallas, a las redes sociales, y vemos con indiferencia o quizá aspiracionalmente cómo los chicos llegan a la vida con un celular bajo el brazo. Es cierto que el mundo digital facilita esta vida nuestra. Las nuevas tecnologías simplifican, obran milagros en algunos terrenos de la ciencia, en el transporte, en la comunicación. Hay allí avances que solo imaginaba la ciencia ficción, pero tenemos una íntima sospecha. Y es la sospecha de que no volverán los tiempos en los que el libro era un objeto insustituible, muy valorado, un bien indispensable para la cultura de nuestros hijos. Las pantallas integran la vida cotidiana y afectan desde el diálogo en familia a la vida laboral. Y afectan el proceso de enseñanza, es decir, las áreas más sensibles, el crecimiento, el conocimiento y la peligrosa idea del éxito disociada, la peligrosa idea del éxito disociada de la cultura. Mientras Borges sigue diciéndonos que el paraíso es una especie de biblioteca. Mi deseo es que los niños nazcan con un libro bajo el brazo. Es una responsabilidad social y política. Es una alta prioridad. Así como la harina con la que se hace el pan tiene que incluir vitaminas, esto es por ley, deberíamos incluir una dosis de libros en la vida de cada niño y adolescente y una dosis de libros en nuestra compleja y tan difícil vida de adultos. Salteo lo que escribí porque el ministro nos dio algunas respuestas. Nos habló de proyectos, la de la casa y los libros me parece maravillosa, digna de un cuento, hay que escribirlo, pero es un cuento real. Y también sé que ha llegado a manos de los niños a través de algún proyecto del gobierno un libro para cada niño de todas las escuelas del país. Quiero nombrar aquí algunos de los que nos precedieron en el oficio, en el arte de escribir. Cuentos para niños y jóvenes, novelas. A ver, yo hago una lista rápidamente. Javier Villafañe, Graciela Montes, Elsa Bornemann, Graciela Cabal, Emma Wolf, Laura Debetach, Gustavo Roldán, María Elena Walsh, gracias por rescatar su casa. Silvia Schuger, Liliana Bodoc, Pablo de Santis, Isol, María Teresa Andrueto, María Cristina Ramos, Ana María Shua, Jorge Luján, Sandra Simen, Perla Suez, Margarita Aberbach, Pablo Bernasconi. Si alguien me dice algún nombre que no dije en esta lista rápida y cubierta de aplausos, lo dice ahora. ¿Quién? Ah, Canela, bueno, está bien, gracias. Aquí estoy. Sé que esta lista es muy parcial y que tendría que hacer la lista de ilustradores que se ha ampliado mucho en lo que va de este siglo. Ahí aplauden los ilustradores. Y nombrar lo que va desde el maestro Saúl Rojas a Mónica Weiss, pasando por Nora Hill y Daniel Roldán. Hablo de ilustradores que amo especialmente, pero la lista sería muy larga.
En los casos que más valoro, tanto en la escritura como en la ilustración, el diseño y la factura de cada obra, es la persistencia, variedad, compromiso y cierta ilusión a los libros políticamente correctos. En los que menos valoro se insiste en los estereotipos, en el adoctrinamiento ideológico o el sometimiento a una cultura consumista y en muchos casos irreflexiva. Ni que hablar de los libros que expanden el marketing de algún producto de consumo masivo. Junto a los de los maestros surgen nuevos nombres. Nuestra literatura para niños y jóvenes crece en calidad y diversidad contra viento y marea. Hay una gran productividad con un despliegue muy visible de talento. En muchos casos, animados por blogs, por las redes, los booktubers que son descubiertos y animados por las editoriales que asumen nuevos desafíos, especialmente en el libro álbum, en los nuevos lenguajes destinados a los adolescentes. Esas nuevas voces y creaciones pueden verse aquí, en esta feria, a partir de hoy. Hay que destacar el surgimiento desde 2003 de proyectos editoriales independientes, editoriales pequeñas, algunas de notable calidad, que están descubriendo lo difícil que es editar libros, pero tienen que equivocarse y acertar para lograrlo. También quiero destacar, no voy a leer la lista porque es muy larga, la integración de la literatura en carreras y materias específicas. Tiene una gran historia larga de persistencia de muchos intelectuales que han luchado para otorgar el estatus de obras literarias merecedoras de análisis e inclusión en su género al canon de la literatura general. Nadie que pregunte quiénes son los grandes autores de la Argentina dice espontáneamente, nombra espontáneamente algún libro para niños. Es raro que María Elena quizá es emblemáticamente representativa de nuestro país. Bueno, aquí están, esta lista me la dio Gustavo Bombini, todos los títulos y postítulos y las carreras que se están cursando en la mayor parte de la Argentina, pero hay provincias que todavía no tienen esta posibilidad para la gente que vive lejos del lugar a donde podría estudiar o perfeccionarse. No lo leo, lo pueden encontrar fácilmente, son carreras de la LIG que están en Misiones, en Salta, aquí en Filosofía y Letras, en la Universidad de La Plata. Y como correlato, esto es muy interesante, aparecen tesis de investigación muy específicas, doctorados y maestrías, iluminando el campo de la literatura para chicos y jóvenes y de la producción de sus libros. Hay también centros de investigación que desde hace muchos años trabajan en favor de la difusión de la literatura, del análisis y la ponderación y el ingreso de la literatura a las carreras de los docentes. Y bueno, CEDILIG de Córdoba, que está cumpliendo 40 años, los años de nuestra democracia. El PROPALE también de Córdoba, que forma mediadores de lectura. El CEMILIG, el PLELIG, de Misiones y San Martín, el Grupo Gitanjáfora de Mar del Plata, el de la Universidad de Mar del Plata, el Centro de Documentación La Nube, que creo que está en convenio con la Biblioteca Nacional, sí, con su biblioteca Juanito Laguna, allí fueron todos mis libros para aumentar ese acervo. Y no olvidemos el Centro de Investigación de la Universidad Nacional del Comahue, el postítulo de Literatura Infantil de la Escuela de Capacitación de la Ciudad de Buenos Aires. Falta poquito. Todo esto tiene un efecto de derrame que quisiéramos alcanzar a todos los niños. Pero cuando hablamos de niños o cebollitas, como diría María Elena, ¿de quiénes hablamos? De los que viven en las torres de las grandes ciudades, en una casita de las afueras, en una villa, en una pensión, junto a una ruta, los nacidos de una madre encarcelada, huérfanos, niños migrantes que se pierden en su nuevo lugar del mundo. No sabemos cuál es el camino de cada libro, pero tenemos que trazar esos caminos. Le pregunté a mi nieta de 7 años, ¿vos entendés todo lo que lees? A veces sí. Y cuando no entendés, ¿qué pasa? Y a mí me gusta entender porque quiero saber lo que sigue. Todos queremos entender y saber lo que sigue. Esto no está en los libros, pero comprendiendo lo que leemos es más fácil imaginarlo.
Digo que los libros no nos explican lo que es el futuro. Parece sencillo, pero no es tan sencillo expresar lo que deseamos para el futuro y lograrlo. No lo es la comprensión de la lectura. Poco a poco nos independiza y nos lleva al mundo del conocimiento mientras nos hace libres. Vamos soltando la mano de los adultos que parecen dueños de todo saber y nos lleva a descubrir a través de la imaginación, la memoria y esa curiosidad a la que aludía mi Juanita. Y por fin, los libros nos ayudan a tener una voz propia, la que nos expresa y nos define. Los libros la enriquecen, la hacen más fuerte y la enriquecen para siempre. Y quiero cerrar con un poema para honrar las palabras. La certeza de un pájaro condenado a su vuelo y a su rama, con el pico afilado y el hilo de su garganta, puebla el aire de frágiles sentidos. Al pie del universo nadie canta. El corazón humano ya no sabe cuál es el camino a casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Canela.